Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y hoy les traigo un relato de un autor muy querido, de Manuel Esquivel, un texto titulado La libertad. Dice así: desde el momento en que la vi muerta comencé a lamentarlo. Ya no había marcha atrás. Pude haberme quedado, pero hubiera sido peor. Nadie hubiera creído la verdad. Hemos hecho demasiado buen trabajo ocultándola. En todo caso, si no era la prisión, sería un manicomio o una combinación de ambos. Me hubieran diagnosticado una alteración de los lóbulos frontales y un ataque serio de adenoma basofílica, síndrome de Stein-Leventhal o alguna de esas cosas con las que podrían irse a dormir tranquilos hasta que corriera nueva sangre por mis manos. No pienso justificarme. ¿De qué serviría? Más bien trato de aclarar mis recuerdos, de fijarlos tal como ocurrieron, antes de que el tiempo los convierta en un amasijo informe y desordenado que terminará haciéndome sentir culpable o inocente sin que ninguna de las dos cosas sea precisa de tan simple. Claro que soy culpable en muchas formas. Fue mi culpa dejar que Lucrecia se acercara tanto a mí, dejarme envolver en la dulce cotidianidad de su afecto. Soy responsable por dejarla creer que me había domesticado. Supongo que había pasado demasiado tiempo solo y extrañaba alguna forma de compañía. Ya me habían advertido, pero no quise escuchar. De alguna forma pensaba que eso no podría pasarme a mí, que yo era diferente entre los distintos, que era más especial que los otros. Yo sabía cómo es que viven los otros en las grandes ciudades, en verdaderos clanes que han tejido una complicada red de influencias y alianzas políticas para seguir anónimos sin renunciar a su naturaleza. Alguna vez fui parte de ellos, pero no me interesaba. De entre todas las opciones preferí irme a vivir a la campiña. Compré un terreno de buen tamaño, casi 4 hectáreas en lo más intrincado de la selva del sureste, donde podía vivir en paz, lejos de la gente y de su bullicio, a salvo de ellos y a salvo de mí. Criaba ganado de todas las clases, tenía vacas, cerdos, ovejas, cabras, incluso logré que mis peones criaran con éxito venados, jabalíes y tapires, de modo que mantenía el ecosistema en un correcto equilibrio y podía comer sin que nada me faltara. Cazaba mucho, casi siempre de noche, y un río que se había salvado de la contaminación me proveía de agua fresca y dulce. En la medida de las cosas, recuerdo aquellos tiempos como una época muy feliz. Entonces apareció Lucrecia. Yo había bajado al río por agua cuando escuché el trote de un caballo que se acercaba por la vereda y el viento me llenó la nariz con el aroma de un perfume delicado. Unos minutos después apareció en el horizonte. Era extremadamente joven y montaba un caballito blanco que en cuanto me olió, reculió, derribándola antes de escapar al trote. Había caído sobre la hierba alta y el suelo blando de la ribera. Me acerqué despacio para no asustarla. Aún maldecía como un arriero al caballo que le había tirado cuando le pregunté si se encontraba bien. Me respondió que sí. Se había ruborizado al percatarse que su caída tuvo testigos. Le ofrecí una mano para ayudarla a ponerse en pie. Ella aceptó con el rostro bajo. Tardó un momento en levantar la mirada y enfrentarme. No puedo decir de qué color eran sus ojos. En aquel momento me parecieron del mismo tono que la niebla que ya se olía bajar de las alturas. Recogí la sombrilla que había ido a dar casi al torrente del río, y sacudiéndole el barro que tenía adherido, le advertí que estaba en propiedad privada. Ella se sorprendió del regaño. Era evidente que no estaba acostumbrada a que la reprendieran. Me preguntó quién era, y sin esperar la respuesta añadió que le parecía muy atractivo. Si sonrojarme estuviera entre mis costumbres, me hubiera sonrojado entonces. Fingí no haber escuchado eso último, y le respondí que mi nombre era Juan Garnier. Ella a su vez dijo: Lucrecia Rubato. Pasamos el resto de la tarde charlando, y aunque algo en mi interior insistía en echarla de mis tierras y no volverla a ver jamás, no pude dejar de sentir una profunda simpatía por la chica. No sé por qué le dije que podía pasear junto a mi río cuando quisiera, siempre y cuando no fuera a caballo. Lucrecia empezó a visitarme a menudo. Pronto ya no se contentó con charlar junto al río, sino que insistió en conocer la casa y conocer el tablero de ajedrez de cristal de roca del que alguna vez le había hablado. Como era natural, se sorprendió mucho de que la construcción no tuviera puertas ni ventanas, sino los huecos vacíos donde deberían haber estado. Le hablé vagamente de una incierta claustrofobia, sin extenderme en los detalles. Ella asumió mi excentricidad con una sonrisa indulgente que prolongó las numerosas tardes que pasamos jugando ajedrez. Durante esas partidas, mientras comíamos hojaldre y cerezas de licor, ella siempre mucho más que yo, supe que su padre era italiano, que su hermana tocaba el cello, que Frida Kahlo, Tchaikovsky y Vargas Llosa la enloquecían y que sus amigos la consideraban una mujer dominante. No pregunté por su pasado, y ella no preguntó por el mío, de modo que esa vez no tuve que mentir. Por alguna razón decidió que yo era veterinario, y yo la dejé seguir en ese error.
Un viernes quiso conocer los establos y los corrales donde criábamos los jabalíes. Mandé a uno de los peones que le diera un paseo. Fue gracioso. Ella creyó que me daba miedo acercarme a mis animales. Por un momento quise pensar que quizás ella era especial, pero debajo del perfume a sándalo de su cabello estaba la fragancia, llena de hormonas, es cierto, de una chica común y corriente. Muchas veces me pregunté cómo me olería ella a mí, pero nunca pude reunir el valor necesario para preguntarle. Así fueron pasando los días, las semanas, y una tarde quiso conocer mi alcoba. Jamás supe qué clase de educación había recibido, ni qué religión profesaba, pero no era alguna que le impidiera pasar la noche prendida de mi insomnio. Debo confesar que siempre tuve ciertos temores al acercarme a una mujer. Aunque mi apariencia puede resultar atractiva para algunas chicas, nunca dejan de respingar cuando descubren mi desnudez, demasiado hostil para la mayoría. Por eso, y no por falso pudor, es que suelo apagar la luz. Esa vez todo fue tan bueno que sentí miedo. Cada vez que la mordía o arañaba la piel sobre sus riñones, incluso cada gruñido la excitaba. No paramos hasta que el hambre nos arrancó de entre las sábanas húmedas. Amanecía. Para el desayuno mandé preparar un buen filete, bien cocido para ella y sangrante para mí, y aún me pareció que habíamos echado a perder una carne excelente. Terminado el postre, la acompañé hasta el lindero de mi propiedad y vi su delgada silueta desaparecer en el horizonte. Era una chica común, es verdad, pero me sentía muy cómodo con ella. Creo que me estaba encariñando. Las visitas se multiplicaron y también las noches sin sueño, al punto de que tuve que inventar montones de excusas para librarme de ella de vez en cuando. Eso me fastidiaba un poco, pero valía la pena por la compañía de Lucrecia y su piel de blanco fuego entre mis manos. Aunque alguna vez todo estuvo a punto de echarse a perder, cuando creía haberla evadido y la encontraba al volver de la cacería, esperándome. Por fortuna, ese perfume penetrante era una señal bastante clara y me daba tiempo de tomar un baño antes de olvidarme nuevamente de mí entre sus brazos. El problema con una relación así es que no es nada sencillo acabar con ella. Se requiere de una voluntad que no tuve entonces. Al contrario, la dejé avanzar. Pronto mis trabajadores aceptaban sus órdenes sin cuestionarlas, y un poco más tarde noté cómo su presencia invadía la casa entera. A menudo dejaba ropa en mi closet, acumuló sombrillas en un rincón de la estancia, y un día, sin que nos hubiéramos dado cuenta cómo, se había quedado a vivir en mi casa. Así, lentamente, se fue apoderando de mis tierras. Mandó cercar la propiedad sin consultarme, y yo callé, a pesar de la repulsión que me producen las cercas. Una noche, mientras estaba sola, escuchó unos ruidos extraños fuera de la ventana. Eso y los mosquitos justificaron que colocara vidrios, puertas y protecciones de hierro en los vanos. Claro que en un principio me opuse, pero sus ruegos vencieron mi resistencia. Tuve que contener el arcano horror que me produjo la visión de los barrotes. Aunque sentía que mi casa se estaba convirtiendo en una jaula, aún era un precio bajo por la libertad de salir de noche en noche a la selva. Durante algunos meses todo pareció marchar bien. Ella estaba a cada momento más enamorada de mí, y yo la quería tanto como era capaz de quererla. Teniéndola allí día y noche, mi vida cambió por completo. Estaba satisfecho, en cierto sentido, y me volví perezoso. Incluso engordé como nunca, y una paz que no había conocido llenaba mis días. Sin embargo, era más difícil salir a cazar, y las excusas se me acababan. Su amor y mi libertad eran incompatibles, o en última instancia, formaban una combinación devastadora. Un día se le metió en la cabeza la idea de que yo tenía un amante, y que cuando salía era para ir a verla en un poblado. Me defendí con todas las armas de la lógica, pero en estos asuntos la razón no tiene cabida. Se trata de estrellarse sin remedio contra un muro de sospecha. Debí decirle entonces que nunca la podría amar como ella hubiese deseado, que no teníamos futuro juntos, ni habría niños que tuvieran su nariz y mis ojos. Debí decirle que sí, que era cierto, que de verdad tenía una amante más joven y más bonita que ella. En cambio, traté de decirle la verdad, al menos en parte. Le confesé que cuando me ausentaba era para salir de casa. Fui muy ingenuo al olvidar que la verdad es lo último que la gente está dispuesta a creer. No puedo decir que hayamos zanjado la cuestión, pero de momento dejé que lloviera. Después de un rato el tema la agotó y caímos en un oscuro silencio cargado de reproches y de celos. Esa era una buena oportunidad para sacarla de una vez de mi vida y dejar que se marchara con su amor, con sus puertas y con sus barrotes, a donde tuviera una oportunidad de ser feliz. Pero no pude. En lugar de eso me quedé callado, junto a ella, durante todo el tiempo que nos restara. Sus mimos y su cuerpo lograron, combinados con algo de ajenjo, lo imposible. Cuando despertaba de noche, con un asomo de ansiedad, bajaba a la cocina y saqueaba el refrigerador, donde siempre había un buen trozo de carne que calmara mi apetito.
Durante casi 4 meses no sentí la necesidad de salir, pero una mañana desperté con una inquietud que conocía bien, un hormigueo en los hombros y en el pecho, el ligero temblor en las manos que con un vaso de ajenjo solía controlar, ese sudor frío en la nuca y sobre todo el hambre. Un hambre que no se aplaca con pan ni con un filete ni con todas las cerezas del mundo. Un hambre dolorosa y urgente que no me deja concentrar en nada. Un hambre que apenas me deja pensar. Una tarde perdí 14 partidas de ajedrez al hilo y al levantarme para respirar un poco de aire fresco a través de los barrotes de la ventana me sentí desesperado. Al atardecer ya era insoportable. Sentía las mandíbulas contraídas y el vientre endurecido. Había comenzado lo peor. Subí a la alcoba y traté de dormir. Nada más que una vana esperanza. Unos minutos después, Lucrecia subió y se acostó junto a mí. Creo que quería hacer el amor. Fingí que dormitaba, pero la noche insistía en meterse a través de las paredes y de los mosquiteros. Podía escuchar cada grillo, cada murciélago en el cielo, el sueño inquieto de los jabalíes en los corrales, el diminuto crujir de las ramas cuando un cuatí se acercaba a beber en el río, y los olores. ¿Cómo haberle del color a los ciegos? El aroma del río, la fragancia del rocío recién caído, el almizcle de los tapires en las marañas. Mis manos comenzaron a sacudirse con violencia. Ella me puso una mano en el pecho mientras me preguntaba qué ocurría. La rechacé con rabia. Me puse en pie y bajé a la estancia. Me dirigí hacia la puerta y traté de abrirla, pero estaba puesta la llave de una cerradura que nunca había visto. Ella estaba ya en el rellano de las escaleras. Tenía la boca torcida por una sonrisa cargada de sarcasmo. Creo que me preguntaba si no podía más sin ver a mi amante. En una cosa tenía razón. No podía más. Me arrojé contra un ventanal, pero los barrotes eran demasiado fuertes. Solo conseguí romper los cristales que me arañaron el rostro. Estaba atrapado. Podía percibir el olor de mi propia sangre, mientras Lucrecia insistía en tratar de reclamarme algo que ya no logré comprender. Juro que intenté evadirla. Creo que corrí hacia la cocina, pero ella me siguió con su mueca horrenda, con esa peste horrible de sudor agrio de furia, gritando cada vez más con esa voz chillona que me hería los oídos y con ese aliento putrefacto de ira. Me seguía y me echó encima las manos, tal vez para rasguñarme, pero se encontró de frente con las mías. Sentí como los dedos penetraban en ese vientre blando, tibio, como la humedad espesa y caliente me mojaba la barba y goteaba por mi cuello. Algo se movía dentro de ella con un ritmo cada vez más rápido, una víscera que no quería detenerse, como un ratón inquieto que no paró de sacudirse hasta que la arranqué de cuajo. La fragancia dulzona de su sangre me llenaba la nariz, como antes su perfume. Cada bocado tenía un sabor distinto y delicioso, pero todos eran tiernos, tibios como sus entrañas. No pude parar hasta que su carne comenzó a enfriarse. Para entonces los peones, que oyeron el ruido de los cristales y los gritos, habían destrozado una buena parte del portón y trataban de entrar. Donde ellos sufrían, yo pasé sin ningún problema, desgajando las astillas que quedaban y haciendo volar los cuerpos insignificantes de mis trabajadores, me abrí paso hacia la noche. Había matado y la oscuridad era fresca. Tuve ganas de beber en el río, pero preferí correr. Seguí corriendo hasta que las piernas se me acalambraron, hasta que el barullo de los peones y su peste de simios quedó atrás. Y corrí, libre, corrí. Seguí corriendo hasta que la sierra me rodeó con sus brazos salvajes. ¡Wow! Esta me gusta mucho. Denle like y compartan. Y recuerden, nos vemos aquí para la próxima.